Welcome to Pro Español. Hola a todos. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo hoy. Hoy vamos a practicar español de una manera divertida y poderosa. ¿Están listos para hablar español con más claridad y confianza? Comencemos con una historia hermosa. Me llamo Estela. Tengo 24 años. Trabajo en una gran empresa en la ciudad. Me encanta mi trabajo. Soy muy responsable con mi trabajo. Siempre doy lo mejor de mí. El mes pasado nuestra empresa hizo un anuncio. Dijeron que habría una competencia. Cada empleado debía hacer una presentación corta. La mejor presentación ganaría un regalo especial. Estaba muy emocionada, pero también un poco nerviosa. Quería ganar. Trabajé muy duro en mi presentación. Me quedé hasta tarde en la oficina. Practiqué mi discurso una y otra vez. Hice diapositivas muy bonitas. Finalmente, llegó el día de la presentación. Me puse mi mejor vestido, me sentía lista, me puse de pie frente a mi equipo. Hablé con confianza, compartí mis ideas con claridad. Todos aplaudieron. Después de todas las presentaciones, nuestro jefe se levantó y dijo: "Estoy muy contento con todos ustedes, pero una persona hizo una presentación especial. La ganadora es Estela". Me quedé en shock. No lo podía creer. El jefe sonrió y dijo: "Tu regalo es un viaje a las Maldivas, un feriado de 3 días, completamente gratis". Todos aplaudieron de nuevo. Sonreí de alegría. Era mi primer viaje a las Maldivas. Esa tarde fui a casa. Les conté a mis padres sobre el regalo. Estaban muy orgullosos de mí. Me abrazaron. Mi madre dijo: "Trabajaste duro, hija mía. Te lo mereces". Hice mi maleta con pensamientos felices. Estaba lista para el viaje. En la mañana del viaje salí temprano de casa. Iba hacia el puerto. La empresa había organizado un gran crucero para el viaje. El cielo estaba azul, el viento era fresco. Estaba muy feliz. Pero entonces algo pasó. Mientras caminaba cerca del muelle, un grupo de chicos intentó robarme el bolso. Grité pidiendo ayuda. Estaba muy asustada. De repente, un joven corrió hacia mí. Gritó: "Déjenla en paz". Luchó contra los chicos. Ellos huyeron. Lo miré. Era alto y fuerte. Me preguntó: "¿Estás bien?". Le dije: "Sí, muchas gracias". Él sonrió y dijo: "Ten cuidado, esta zona no es segura". Le di las gracias otra vez. Luego me fui rápido para alcanzar el crucero. Cuando llegué al barco, mostré mi billete. Subí a bordo. El barco era grande y hermoso. Caminé un poco. Encontré mi habitación. Tenía una ventana bonita con vista al mar. Más tarde, fui a la cubierta. Miré el mar. Entonces vi a alguien. Era el mismo chico que me había salvado. Él estaba en el crucero. Me sorprendí. Él me miró y sonrió. Caminó hacia mí. Dijo: "Hola otra vez. Parece que estamos en el mismo viaje". Me reí. Empezamos a hablar. Se llamaba Axel. Tenía 25 años. Trabajaba en otra empresa. Él también había ganado el viaje. Lo había ganado por su trabajo en comercialización. Nos reímos juntos. Hablamos sobre el trabajo, la comida y las películas.
Nos gustaban muchas de las mismas cosas. Pronto nos hicimos amigos, muy buenos amigos. El barco llegó a las Maldivas a la mañana siguiente. El mar era azul y claro, el aire estaba fresco. La isla estaba llena de palmeras y arena blanca. La empresa había reservado un resort en la playa. Era como un sueño. Cada persona tenía una pequeña casa frente al mar. La mía era preciosa. Tenía un pequeño balcón. Me puse un vestido ligero y salí a caminar por la playa. Axel ya estaba allí. Me saludó con la mano. Pasamos el día juntos. Fuimos a nadar. Jugamos voleibol en la playa. Bebimos agua de coco fresca. Esa noche nos sentamos junto al mar. Había luces y música. La gente bailaba. Hablamos de nuestras familias. Compartimos historias. Él dijo: «Eres muy inteligente, Estela. Me gustan tus ideas y tu energía». Me sentí un poco tímida, pero le dije: «Me alegra que nos hayamos conocido». Al día siguiente, hicimos un paseo en barco. Vimos delfines, tomamos fotos, reímos mucho. Me sentía muy feliz. Era como un sueño, pero en mi corazón estaba confundida. Empezaba a gustarme. ¿Él sentía lo mismo? En la última noche, tuvimos una cena en la playa. Había velas y música suave. El cielo estaba lleno de estrellas. Yo llevaba un vestido azul. Él llevaba una camisa blanca. Nos sentamos sobre la arena. Comimos juntos. Hablamos sobre la vida. Entonces algo pasó. De repente hubo un sonido fuerte. Un fuego artificial en el cielo. Todos miraron hacia arriba y luego empezó a llover. Una lluvia suave y cálida. La gente corrió a cubrirse, pero nosotros nos quedamos allí. Él me miró. Sus ojos eran suaves. Dijo: «No sé qué es esto, pero me siento muy cerca de ti. Eres más que una amiga». Sonreí. Le dije: «Yo siento lo mismo». Él tomó mi mano con dulzura. Nos sentamos bajo la lluvia. Las olas tocaban nuestros pies. Fue un momento perfecto, sin palabras, solo sentimientos. A la mañana siguiente, hicimos las maletas. Era hora de regresar. En el aeropuerto, él me miró y dijo: «Esto no es el final, es el comienzo». Asentí. Me sentí feliz. Volvimos a nuestras ciudades. Empezamos a hablar todos los días. Nos veíamos los fines de semana. Poco a poco, nuestro amor se hizo más fuerte. No tuvimos prisa. Nos tomamos nuestro tiempo. Aprendimos más el uno del otro. Y un día me pidió que fuera su novia. Le dije que sí. Ese día recordé mi presentación, recordé el regalo y sonreí, porque el mejor regalo que recibí no fue solo el viaje, fue él, el regalo que nunca esperé. Muy bien, has terminado la historia. Ahora vuelve atrás, escucha de nuevo y repite cada frase en voz alta. Esto te ayudará con tu expresión oral, comprensión auditiva y pronunciación. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like al video. Gracias por practicar español conmigo. Hasta la próxima.